Estas operaciones las diseñamos especialmente para liberar los territorios de la actividad criminal y proteger a nuestro pueblo. El 12 de julio, el Gobierno Nacional implementó la Operación Liberación y Protección al Pueblo. Hoy estamos cumpliendo un mes de la implementación de ese programa de seguridad. Hoy estamos conversando con Antonio González, quien es sociólogo activista de derechos humanos, especializado en políticas de seguridad frente al delito, y además fue vicerrector de la Universidad Nacional Experimental de Seguridad. Antonio, ¿cuál es tu opinión como sociólogo sobre el diseño y el despliegue de la OLP en Venezuela? Bueno, lo primero que hay que decir es que la OLP no está diseñada, o al menos no hay un diseño que se conozca públicamente, no conocemos sus objetivos, su justificación, los indicadores de resultado de la OLP, así que sobre el diseño apenas podemos inferir en qué consiste a partir del despliegue, ¿no? Como despliegue se trata de una operación conjunta de cuerpos de seguridad policiales y militares de alta intensidad que pareciera buscar la recuperación del monopolio de la violencia en algunos territorios populares controlados por organizaciones delictivas, ¿no? Eso es al menos lo que se infiere a partir del despliegue. En el caso de la OLP hemos visto varias denuncias de violación a los derechos humanos, algunas de ellas bastante creíbles, razonablemente creíbles, en función de los patrones históricos de violación a derechos humanos que existen en el país, y despierta una alerta muy importante, ¿no? Otro elemento clave de la OLP es que la vemos focalizada en territorios populares, y eso repite el estigma, reproduce la idea de que la delincuencia es un asunto de los pobres, de los sectores populares nada más. Nosotros decimos que las armas, la droga, las balas que se utilizan en el barrio, en esos lugares en donde la OLP ha actuado, no se producen ahí. Esas balas llegan porque hay sectores medios y sectores altos de la sociedad que forman parte de organizaciones delictivas, que forman parte de una cadena, de una red organizativa que permite y que posibilita que eso ocurra, ¿no? Y a ese sector no se está tocando con la OLP. ¿Crees que cumple la OLP con derechos como la vida, la integridad, la propiedad y la vivienda? Probablemente en el diseño o en la intencionalidad del Ejecutivo sí haya una intencionalidad de proteger esos derechos. Ahora, nosotros tenemos cuerpos de seguridad que están muy corruptos, que tienen tradición de violación a derechos humanos, y cuando despliegas un operativo de violencia de alta intensidad como la OLP es muy difícil controlarlo, incluso aunque haya la intencionalidad del personal de alto nivel del Estado en ese sentido. Cuando tú despliegas más de 1000 personas, funcionarios policiales y militares, a ejercer una violencia intensiva, es muy difícil garantizar que no ocurran violaciones a los derechos humanos. ¿Qué tipo de reacciones crees que pueda generar la visibilización de detenidos extranjeros a los que se les dice que son paramilitares en la sociedad? Mira, en Venezuela entre el 10 y el 15% de la población es colombiana, de origen colombiano, así que es probable que entre los detenidos haya colombianos, eso no debe extrañarnos, ¿no? Ahora, en términos prácticos, la data disponible no permite señalar que los principales problemas de violencia en el país tienen como causa los paramilitares. Cabe hacer una alerta importante al gobierno que este tipo de discurso puede contribuir a estigmatizar a los hermanos y hermanas colombianos, generar procesos de discriminación con ese pueblo que es un pueblo hermano y que ha sido recibido en este país siempre de muy buena manera, ¿no? ¿Cómo crees que la OLP impactará a la imagen del gobierno en el escenario de unas elecciones parlamentarias que serían en diciembre? Lamentablemente en Venezuela existe un consenso represivo y un consenso clasista, porque las acciones focalizadas en barrios populares de extrema violencia terminan complaciendo prácticamente a la mayoría del espectro político, sea chavista, sea de oposición. Tú ves que la OLP es criticada por algunos medios de oposición, pero los foristas, es decir, los lectores de esos medios, critican a quien critica. Es decir, defienden la OLP, defienden que haya una intervención violenta en zonas populares que tiene características clasistas, como te señalaba antes, ¿no? En la medida en que persigues al eslabón más bajo de la cadena y no persigues a los eslabones medios y altos, estás reproduciendo la desigualdad que existe en la sociedad. Y eso que aplaude la oposición y que aplaude, por supuesto, buena parte del gobierno, genera una especie de consenso
nacional en torno a la política efectista de violencia intensiva, que lamentablemente no es la política que necesitamos porque no es una política integral, es una acción focalizada.